Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a las 5:30 de la tarde. Estamos en nuestro webinar de Hinso. Digo nuestro porque le construimos, como saben, entre todos, entre ustedes que nos están escuchando y viendo a esta hora de la tarde, y bien agradecidos que estamos todo el equipo, y también todos los que hoy van a participar en un tema que ya conocen y que sin duda nos va a dar pie a múltiples comentarios en torno a la prevención y el abordaje de los trastornos de ansiedad y también la conducta alimentaria en menores. En fin, antes de empezar, y puesto que estamos en el último de la temporada, me gustaría decirles que igual que los 6 anteriores, este es el 7º, está enmarcado la campaña de Recurra a Hinso. Una mente sana, recuerden, empieza ¿dónde? En la infancia. Se conmemora el 10º aniversario, tiene por objetivo psicoeducar, ofreciendo estrategias y recursos a los alumnos que convivimos a diario, pues con niños, con adolescentes, y también normalizar acudir al psicólogo y concienciar sobre la importancia de cuidar tanto el cuerpo como la mente de niños y adolescentes. Es decir, prevenir desde la infancia, evitando males mayores después. Vamos a reflexionar sobre esos trastornos de ansiedad y de conducta alimentaria en edades tempranas, problemas de salud mental que preocupan especialmente a familias y profesionales por su prevalencia y también por el incremento en el número de casos. Algunas de las 10 temáticas que se están desarrollando con la campaña, recuerdo, de Recurra a Hinso a lo largo de este año, del 2021, que ahora ya tenemos muy cerquita del final, con las uvas. Las uvas son 12, los 10 temáticas y los 7 webis conforman el esfuerzo que se ha hecho desde la organización para intentar abordar todos y cada uno de los temas. Último apunte, señalarles que, como siempre, podrán enviar sus preguntas a través del chat y que abriremos después el turno de preguntas con todos y cada uno de nuestros ponentes. Vamos, por lo tanto, sin más dilación, a entrar en el bloque 1 de nuestro webinar de hoy. Son los rasgos de personalidad y su influencia en los trastornos de ansiedad. Vamos a ver qué pasa con la resiliencia de los menores y la posible aparición de esos trastornos de ansiedad. Para ello tengo a Beatriz Urra, es psicóloga sanitaria en la clínica Recurra Hinso. Beatriz, bienvenida, buenas tardes. Hola, gracias, muy amable. Te ubico en Madrid, que lo sepas, ¿vale? Exacto. Aquí no llueve, ha hecho un día maravilloso, un día espléndido y por lo tanto vamos a disfrutar mucho de lo que nos puedas contar a lo largo de este bloque. Rasgos de personalidad y su influencia en los trastornos de ansiedad. Y tenemos también a César Luis de la Garza, que es psiquiatra, es responsable del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Mieres. Don César Luis de la Garza, muy buenas tardes también y bienvenido. Buenas tardes. Vamos a abrir el micro, César Luis, para que podamos escucharte bien, porque estás un poquito más lejos. Tardes. Buenas tardes, Sí. estás un poquito más lejos. A ti te ubicamos cerca de Mieres, en Gijón. En Gijón. Pero no llueve. Pero no llueve. No llueve. Afortunadamente no llueve. Ya ha parado de llover. Ha caído agua suficiente casi como para llenar el puerto, me han dicho, ¿eh? Sí. Espera, Un pantano. Eso no está mal, eso no está mal. Vamos a entrar en un tema que sin duda nos va a permitir luego entrar también en un tiempo de debate, pero antes vamos con la primera de las exposiciones que, como decía, va a correr a cargo de la propia Beatriz, psicóloga sanitaria, como les decía, en esta clínica de Recurra a Hinso. Y vamos a ver la importancia, Beatriz, de fomentar aquellos rasgos de personalidad más adaptativos, más saludables e intervenir también, si se puede, de forma multidisciplinar antes de que aparezcan, ojo, o esa maldita palabra, se cronifiquen ciertas conductas de riesgo. Así que, Beatriz, su turno. Gracias. Gracias a ti. Pues nada, gracias Constantino por la presentación. Lógicamente, gracias a la organización, a Recurra a Hinso, por darme la oportunidad de poder participar en esta última webinar. Última seguro que de este año, porque vamos, estoy segura que se harán otras cosas el año que viene igual de interesantes. Tengo la suerte de trabajar en la clínica situada en Madrid y donde vemos muchísimos casos y desgraciadamente por la pandemia pues es cierto que el incremento se está viendo cada vez, pues un aumento cada vez más notable desde edades incluso más tempranas
y con rasgos más patológicos. Para mí es un honor, ya digo, poder participar aquí y además estar con otros profesionales de otras ramas como la psiquiatría, porque claro que creo en un trabajo multidisciplinar, no solamente con ellos, sino también con los profesores, con los orientadores, con creo que una red que podemos establecer y que el cambio en los niños y en los adolescentes no solamente se produzca dentro de la terapia, sino en los distintos ámbitos donde el niño y su familia se mueve. Por último, dar las gracias a todas las personas que estáis detrás de la pantalla y bueno, que vais a invertir, ¿no?, este tiempo en esta tarde, este ratito para poder escucharnos y desde luego os animamos con todo el cariño a que participéis mediante el chat, preguntas, reflexiones, críticas, lo que sea necesario y así, bueno, que podamos enriquecernos. Cuando me dijeron acerca de hablar de este tema, me pareció muy interesante. A mí, bueno, los terapeutas no dejamos de ser personas y me pilla en un momento vital importante, que es un embarazo, estamos esperando un bebé. Y yo justo pensaba, el otro día fui a hacerme la ecografía 5D, es una ecografía, bueno, pues donde se ven los rasgos físicos del bebé, del feto, antes de que nazca, con muchísima precisión, ¿no? Yo me preguntaba, y me gustaría trasladar, un poco por introducir, ¿qué pasaría si hubiera una ecografía donde pudiéramos ver los rasgos, el carácter, el temperamento que va a tener nuestro hijo o nuestra hija en un futuro? Bueno, no sé si serían muchas las personas primero que se harían esa ecografía, si querríamos hacerla. Entrarían, ¿no?, posiblemente estas discusiones de, bueno, ojalá saque esto de mí, esta parte, no, esta no, esto es de la familia política, esto es de nuestra familia, ¿no? Estoy segura que serían ecografías bastante más controvertidas de lo que puede ser ahora. Pero más allá de esto, el carácter, el temperamento, los rasgos de personalidad, algo de lo que vamos a dar hoy unas pequeñas pinceladas, es algo que está en nosotros desde muy pequeños y claro, como decía Constantino, que podemos hacer mucho todos, además es una obligación que creo que tenemos como sociedad, el generar cambios en los más pequeños, en los niños. Además es muy curioso cuando entramos en terapia, cuando las primeras sesiones, cuando todavía no conocemos tanto a la familia, a mí me gusta observar, estar unos minutos callada, darles a lo mejor una preguntita que tampoco tenga un contenido tan relevante, pero observar a la familia, porque se crean complicidades, alianzas, vínculos, la manera de sentarse entre unos y otros, el trato al despedirse, ¿no?, que te hablan un poco de cómo es esa familia, cómo se mueve. Además, muchas veces hay algo así como muy dicho como con mucho cariño y con mucha fuerza, que es que en mi familia somos, este es nuestro carácter, ¿no? Este es el carácter González o este es el Gómez. Incluso a veces se lleva al carácter español o al carácter mediterráneo, ¿no? Me parece que tiene como unos rasgos, no sé, frente al nórdico u otro que podríamos imaginar que tiene otras líneas. La personalidad, por ir entrando ya un poco en materia, sería, a nivel muy básico explicado, sería un poco el resultado, el cómputo entre el temperamento, que sería lo más hereditario, ¿no?, lo que viene genéticamente, digamos, hereditario por parte de la familia, por la transmisión al menor, más el cómputo de todas las vivencias, toda la educación, todas las experiencias que ha vivido ese menor en esa trayectoria. Por eso, a mí me gustaría señalar que cuando hablamos de rasgos de personalidad, los profesionales seamos muy cautelosos, con mucha precaución. Claro que hay veces, ¿no?, que ya vamos viendo que los niños desde muy corta edad vienen con mucho malestar a terapia, desgraciadamente, y presentan algunos rasgos que podríamos decir que, bueno, que puedan ser un poquito más complejos. Pero no hablaríamos de un trastorno de personalidad, ya que se está generando y todavía se sigue desarrollando hasta una edad más adulta por parte de los menores. Cuidado, porque si no podríamos caer
en estigmatizarles y al final, lógicamente, sería más perjudicial que otra cosa. Sin embargo, ya digo que sí que podemos poner la lupa y, bueno, pues ir haciendo un trabajo preventivo con ellos. ¿Cómo nos llegan a nosotros? Y entiendo que ahora hablarán mis compañeros en las distintas instituciones, ¿no?, donde trabajamos cada uno. Pues muchas veces los niños llegan con un nivel de incomprensión alto, tanto por ellos mismos como por parte de su familia o del entorno, ¿no? No entienden por qué actúan así, por qué hacen determinadas cosas, por qué se sienten de una manera que ellos ven que sus compañeros, amigos, gente de la escuela no actúa como ellos, ¿no? Esto, lógicamente, genera mucho malestar, mucho aislamiento y, bueno, pues en algunos casos puede llegar a una gravedad mayor. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros en terapia? Muchas. Esta es la suerte, podemos hacer mucho, ¿no? O sea, sí, siempre tenemos que saber que trabajar con este tipo de población nos abre muchas puertas, porque no solamente trabajar con los niños es trabajar con ellos, es trabajar con los padres, es trabajar con los hermanos, es trabajar con su entorno más cercano, con los profesores, con los orientadores, con personas que están en su día a día. Al final, ellos conocen con quién juegan en el patio, ellos conocen si ha llorado en esta función de Navidad porque no va a salir. Nosotros al final les solemos ver una vez a la semana durante una hora. Es un trabajo más de tú a tú, pero sin el entorno. Entonces yo creo que ya de verdad vuelvo a repetir que sería importante acompañarnos de esta red. Se puede hacer, ya digo, que un trabajo preventivo, se puede hacer un trabajo en el que tranquilicemos. También me parece importante a veces explicarle a la familia y al mismo menor, lógicamente, con un lenguaje adaptado y hasta donde pueda entender y hasta las capacidades que desde luego tenga, el poder explicarle qué le está ocurriendo. No desde el dramatismo, sino el decir, bueno, esto es lo que parece que presentas o estos son tus rasgos más predominantes y a partir de ahí, bueno, esto da un significado a por qué haces este tipo de cosas y ahora podemos buscar cambios. Cambios desde eliminar, ¿no?, ese tipo de estímulos o de emociones que le puedan generar mucha dificultad y fortalecer todas esas capacidades que el menor y la familia va a tener, que siempre, desde luego, son muchos, ¿no? Ya digo que no hay que patologizar, no hay que llevarnos las manos a la cabeza, ¿no? Hay veces que estamos encontrando familias que vienen con niños muy pequeñitos, ¿no? Y ya te dicen, es que veo este rasgo, encuentro que mi hijo es muy introvertido, se aísla, no hace este tipo de cosas, ¿no? Con un gran sufrimiento. Ante todo, creo que es importante mantener la calma. Si los niños ven que sus padres se encuentran estresados, tienen ansiedad ante lo que les está ocurriendo, probablemente ellos también lo puedan padecer. Desde luego que hay niños que parecen, como les llamamos aquí, por lo menos en España, ahora que estoy viendo aquí una mujer que habla desde Argentina, hay niños trampa, ¿no? Sería una expresión que aquí se dice, que son como niños que son fáciles en el trato, ¿no? Que es cierto que se adaptan fácilmente al entorno, bueno, pues que son muy seguros de sí mismos, que puedan ser muy asertivos, muy resilientes. Hay chavales más complejos, es cierto, ¿no? Desde los primeros años de su edad, en los que puedan ser más introvertidos, que puedan ser muy combativos, que tengan un interior, ¿no?, que es muy difícil acceder a ellos, donde puedan ser sesiones o conversaciones que son complicadas, que parece que hay que sacarlos con sacacorchos, ¿no? Pero ya digo que más allá de una personalidad u otra, tenemos que buscar qué se puede hacer tanto con la familia como con el menor. Tranquilizarnos, el ver con esa calma, es decir, vamos a ir potenciando. Muchas veces incluso los padres refieren, anda, yo antes cuando era jovencito también me recuerdo como una persona introvertida y sin embargo ahora pues soy una persona que puedo acudir a reuniones, me relaciono bien socialmente, o sea, sí, claro que pueda existir un cambio siempre y cuando pongamos mucha atención, mucha dedicación y mucho mimo.
es importante, trabajamos con niños, trabajamos, como yo digo, con el material más frágil que existe, ¿no? Entonces, lógicamente, desde la ética y desde nuestra profesionalidad tenemos que hacerlo así y así transmitirlo a las familias. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo ganarse al chico? No siempre es fácil. A mí me parece que trabajar con adolescentes es un reto. Es divertido, desde luego, ¿no? No nos aburrimos. ¿Por qué? Porque te examinan desde el principio y además son muy sinceros y son muy francos, ¿no? Pues según entran, pues hay veces, pues ¿para qué nos vamos a engañar? Muchas veces ellos no quieren venir a terapia, incluso te dicen, mira, eres el 6º psicólogo al que acudo, mis padres me traen de manera obligada, yo no quiero estar aquí. Entonces, no tenemos un paciente que venga con una buena disposición muchas veces. Otras veces es cierto que sí. Claro, cuando nos lo tenemos que ganar en ese vínculo para que él pueda o ella comprender qué le está ocurriendo, por qué tiene esas emociones, por qué tiene esos pensamientos o por qué actúa de esta forma, desde luego desde la mayor confianza, desde darle un ambiente seguro y también, ya digo, que apoyándonos en otros profesionales. También me parece importante que vean que solamente el trabajo no va a ir destinado a ellos, sino que también vamos a involucrar a la familia. Que no sientan ellos que somos un problema, porque si no, al final lo que te dicen es, o sea, encima que me siento mal, tengo que venir aquí a sentirme aún peor, ¿no? O sea, como que estamos... ¿Me queda poquito, Constantino? Vale. Como volviendo a revictimizar a ellos. Como rasgos de personalidad, pues estaría la extroversión o introversión, algo en lo que podemos poner el ojo, la amabilidad, cuál es el trato, ¿no? hacia los otros, cómo el neuroticismo, cómo afrontan, ¿no? Los sucesos un poco más difíciles, las nuevas experiencias, si son personas que son muy conservadores, hay niños, ¿no?, que no quieren hacer. Ahora, por ejemplo, se ha visto con el COVID, ¿no? Desgraciadamente, a chavales más introvertidos, el COVID les ha venido de perlas. Que nos decían, bueno, nunca he ligado, ahora no se nota que no ligo. No quiero ir a clase, no se nota. Me manejo mediante las redes sociales, ¿no? Entonces, la verdad que desgraciadamente el COVID también en esto nos ha dificultado. El otro día leía, por dar un tip muy tonto, pero me pareció simpático, ¿no? Leía al psicólogo Álvaro Bilbao, ¿no? Que, bueno, me gusta por la sencillez con la que habla muchas veces. Y decía, ¿no?, que a sus hijos les explicaba cómo tratar a Alexa. Porque es cierto, ¿no? Siempre gritamos, Alexa, pon Spotify, Alexa, haz tal, ¿no? Desde una orden, desde cierta tiranía, ¿no? Entonces, sería el cuidado, porque, bueno, ahora he puesto Alexa, perdón. Alexa, silencio. Me lo estaba imaginando porque has conectado el tuyo y el mío incluso. De forma que es conveniente no decir palabras prohibidas. Qué bueno. Ponemos el colofón, un titular, por favor. ¿El qué? Ponemos el colofón, un titular. Se pueden hacer cosas con mucho mimo y para eso, para no cronificar y que esto no vaya más. Alexa, ponme... no, tienes que quitar el micrófono porque si no me lo podrá. Ponme en línea con César Luis de la Garza, que está en Gijón. 1, 2, 3. Ya verás cómo aparece en un instante. Don César, hola. Buenas tardes, de nuevo. No tiene usted Alexa cerca, ¿no? No, yo soy más de Apple. No... Ah, bueno, pues no diga usted... Vale, pues no diga las palabras prohibidas de Apple ni tampoco las de Google. Ya, ahí me quedo, porque vale. Si no, alguno se enciende. Decíamos que es el responsable del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Mieres y con él queremos abordar esos trastornos de ansiedad en la población infanto-juvenil, las dificultades para diferenciarlos de reacciones normales y adaptativas o temporales. Y también a veces, vamos a decirlo, exageradas, César. Es su turno, volveré a aparecer en pantalla y ya sabe que entramos en la recta final, pero ahora le disfrutamos. Bienvenido y un abrazo. Muchas gracias.
Bueno, Constantino, muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer también a Beatriz su ponencia y en especial también felicitarla por su maternidad. Agradecer en especial a todos los asistentes que pueda compartir con ellos algunas experiencias personales que he tenido a lo largo de mi trayectoria profesional y estar abierto a cualquier tipo de cuestión o pregunta que tengan. Quiero recordar también a todos esos niños y adolescentes que he atendido en el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Mieres con mis compañeras de equipo, así como a aquellos niños y adolescentes que he atendido en mi consulta privada de Gijón en estrecha colaboración con profesionales como psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionales, logopedas. Bueno, lo primero que nos tendríamos que plantear, hablando de trastornos de ansiedad de niños y adolescentes, es qué se sabe, ¿no?, sobre el miedo a la ansiedad y los trastornos de ansiedad de niños y adolescentes. Pues ahí se podrían decir, yo creo que como 4 titulares, ¿no? Primero sería que los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más frecuentes en niños y adolescentes, llegando a presentarse en 1 de cada 10 niños y adolescentes a lo largo de la infancia y la adolescencia. Que la ansiedad puede ser normal, como aquella que tiene un niño cuando se da cuenta que está perdido en la calle, sin sus padres, haciendo que llore, grite o corra buscando a sus padres. Que hay varios miedos normales a situaciones concretas, que son autolimitados en el tiempo, que van cambiando con la edad, como por ejemplo a estar solo, a la oscuridad, en la primera infancia, a los monstruos y fantasmas en la edad escolar, hacer el ridículo o suspender en la adolescencia. Y que la ansiedad deja de ser normal y se considera patológica cuando es excesiva, duradera, causada por un estímulo defensivo, genera sufrimiento e interfiere, que esta es la clave, con la vida del niño y del adolescente y en muchos casos produce conductas de evitación. ¿Qué tipos de trastornos de ansiedad pueden sufrir los niños y los adolescentes? Pues hay un número importante de subtipos de trastorno de ansiedad que pueden tener los niños y adolescentes, pero los más frecuentes son el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad más frecuente en la edad escolar es el trastorno de ansiedad por separación. Y en los adolescentes, la antigua fobia social, que actualmente se llama trastorno de ansiedad social. Por su frecuencia y por la presentación simultánea, es decir, la aparición simultáneamente de varios trastornos, se podría hablar de 3 tipos de trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad por separación, el trastorno de ansiedad social y el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué entendemos por trastorno de ansiedad de separación? Pues a modo de ejemplo, podría ser ese niño que llora, que se tira al suelo, que grita, que se queja de dolores de cabeza, estómago y que puede llegar a vomitar de pensar que tiene que separarse de sus padres para ir al colegio. Ese niño que se preocupa porque sus padres pueden faltar y le dejen solo. Ese niño que se puede pasar toda la noche sin dormir, preocupado por tener que separarse de sus padres e ir al colegio. O ese niño que no soporta estar solo sin sus padres y llora pidiendo que no le dejen cuando se le pasa consulta o tiene que entrar en el colegio. ¿Qué entendemos por trastorno de ansiedad social? Pues también a modo de ejemplo podría ser ese adolescente que reconoce evitar y rehuir actividades como ir a comprar su propia ropa, comer delante de desconocidos o de amigos. Ese adolescente que evita dar su opinión por si los demás piensan que no es la adecuada, que evita hablar en grupos, que evita comenzar una conversación con amigos o desconocidos y que evita exponer un trabajo en clase. Ese adolescente que utiliza Internet y las redes para relacionarse, pero que prefiere no tener actividades sociales y que estuvo más relajado durante los meses de pandemia que las clases no fueron presenciales. Ese adolescente que empezó a sufrir ansiedad cuando se encontraba sentado en clase y le tocaba exponer, sufriendo palpitaciones, mareos, ganas de vomitar e hiperventilaba. ¿Qué entendemos por trastorno de ansiedad generalizada? El último de los 3 grandes trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. Pues a modo de ejemplo podría ser ese adolescente que comenzó hace unos años a tener dolores abdominales y de cabeza frecuentes ante todo tipo de situaciones novedosas, preocupaciones. Ese adolescente que se define como una persona nerviosa, desasosegada,
que cuando era niño llamaba a sus padres por tener dolores abdominales que le impedían acabar las clases y cuyos padres le aconsejaban que permaneciese en el centro escolar para no reforzar a su hijo evitando situaciones que le preocupaban. Ese adolescente que ante exámenes ya pasaba el día anterior nervioso, irritable, con dolor de cabeza y con problemas para poder conciliar el sueño. Terminamos aquí, pues, los 3 grandes tipos de trastornos de ansiedad. Hay más, pero estos son los que yo considero que por frecuencia y por simultaneidad con otros trastornos son más relevantes. Y podríamos ya pasar a otra parte, que sería ¿cuál sería un poco el tratamiento, ¿no? El primer escalón de tratamiento de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. Pues es el manejo conductual. Ese es el primer paso en el tratamiento. Si los síntomas son leves, si está empezando, podría ser la única forma de tratamiento. Si estamos hablando ya de síntomas que provocan limitación, dificultad, interferencia o que sean leves, el tratamiento debería incluir terapia, siendo la más utilizada la terapia cognitivo-conductual. Y si los síntomas de ansiedad provocaran problemas serios en el día a día, se debería valorar incluso la medicación dentro del plan terapéutico. Esto sería un poco el orden de intervención ante un trastorno de ansiedad de niños y adolescentes. Ese tratamiento habría que iniciarlo lo más pronto posible, una vez se haya establecido el diagnóstico, para prevenir el desarrollo de problemas secundarios y alteraciones de la funcionalidad. En este sentido, un trastorno de ansiedad puede ser la antesala de un trastorno depresivo en el niño y adolescente. Con lo cual, la detección precoz y el tratamiento son elementos clave. Se recomienda un enfoque de tratamiento multimodal. Multimodal es una palabra muy manida que lo que incluye fundamentalmente es la intervención de varios profesionales con distintos tipos de intervención que todas actúan de forma simultánea y sinérgica. Es decir, que la suma de las partes es mayor, el todo es mayor que la suma de las partes. Que incluso incluye psicoeducación de padres, primer escalón sobre el trastorno de ansiedad del niño y del adolescente, que incluye las evaluaciones por parte de psiquiatra y psicólogo y los controles frecuentes, que incluye la psicoterapia, dentro de las cuales la que más evidencia tiene es la cognitivo-conductual, pero que la terapia familiar también tiene relevancia y otros tipos de terapias y otros tipos de intervenciones ya más específicas. Y cuando sea necesaria, el tratamiento farmacológico, indicado en este caso por un psiquiatra y supervisado por él. ¿Cuál sería? Bueno, pues unas recomendaciones básicas, ¿no? Para poder afrontar algunos trastornos de ansiedad de niños y adolescentes. Pues entender que el niño y el adolescente siente un miedo real, que no es un capricho, que no se lo está inventando, que no es una llamada de atención. Averiguar a qué tiene miedo y por qué. Puede tener, por ejemplo, miedo a la oscuridad porque teme que un monstruo salga de su armario o que alguien pueda entrar por la ventana de su habitación y raptarle. Intentar que el niño se dé cuenta que su miedo es irracional, sin hacerle sentir culpable o tonto por ello, como por ejemplo, bueno, nunca he entrado en casa, vivimos en un 10º piso, cerramos todas las puertas y ventanas, es un barrio seguro. Y tener claro que la única solución es afrontar aquello que teme. Solo superará el miedo a la oscuridad si se ve quedándose solo y no pasa nada. Sería un poco una visión general de lo que es un poco el tratamiento de los trastornos de ansiedad de niños y adolescentes. Y bueno, un poco una presentación, yo creo que longitudinal de lo que se puede ver. Realmente estamos en estos momentos viviendo una situación difícil en la salud mental, los servicios públicos y privados, por el incremento de la frecuencia de estos casos y por el sufrimiento que estamos viviendo de estos niños y adolescentes y sus familias. Y en principio, Constantino. Hasta aquí has llegado porque son las 6 de la tarde. Te agradecemos, César, que te hayas ajustado exactamente al tiempo. Estaba mirando, fijaros algo, voy a saludar a Beatriz de nuevo y la voy a pedir que se incorpore, pero vamos a entrar en el tiempo de debate y en el tiempo de chat y por lo tanto también de tertulia. Ya que estamos los tres aquí en pantalla y que tenemos un montón de gente, fíjate, estaba anotando Valencia, Murcia, Santiago, Asturias, Valladolid, Granada, Madrid, Málaga, Argentina, Galicia, México. Y el primero que me encontraba era La Palma. Yo creo que hoy, si os parece, este webinar se lo vamos a dedicar a esa isla, ¿no? Es una maravilla, la isla bonita y nuestro beso muy fuerte en forma de, desde luego, solidaridad compartida, ánimo y, en fin, parece que todo
va bien y que empiece a ir bien. Le voy a poner nombre, Anabel Martín Brito. Dice, buena tarde desde La Palma, pues buena tarde para vosotros, para ti especialmente, y un beso muy fuerte. Y ahora sí, según estábamos hablando, empezaban a llegar consultas. Vamos a empezar por lo más actual, que es el tema del COVID, o saber cómo se puede afrontar, si puede generar algún tipo de trastorno de ansiedad, trastorno al contagio. Es una pregunta para los dos, César y Beatriz, pero ¿dónde lo podríamos enmarcar? ¿Puede pasar? ¿Está pasando? ¿Hay constancia de que está suponiendo, ahora que estamos con las vacunas de los más pequeños, algún problema que ya habréis podido detectar, Beatriz? Sí, antes lo estábamos hablando, ¿no? Lo hemos mencionado, yo creo que tanto César como yo, aunque sea por pinceladas. Desde luego hay una saturación ahora mismo, ¿no? Tanto desde luego desde los servicios públicos y bueno, en lo privado también estamos, ¿no? con una gran demanda. Lógicamente, el COVID, la pandemia, está generando mucha ansiedad, no solo en los niños ni en los adolescentes, sino también en los adultos, ¿no? En cualquier conversación cotidiana sale, ¿no? Hay gente que te dice claramente, yo prefiero ya teletrabajar, no quiero salir fuera, no quiero estar. Hay mucha vigilancia, ¿no? Hacia la higiene, hacia el contacto con los otros, ¿no? O sea, creo que hay patrones que están cambiando, ¿no? Tendríamos que saber diferenciar cuándo es un miedo que es certero, ¿no? Que ahora, desgraciadamente, además, ahora, por ejemplo, en estas fechas, ¿no? Que en Navidad parece que otra vez están subiendo las cifras, ¿no? Y que, desde luego, tenemos que estar con cautela y con precaución y utilizar todas las medidas. Y otra es el punto, ¿no? En el que las personas se escudan para no relacionarse como lo hacían antes, desde un malestar general, ¿no? Desde muchas veces nos dicen, he cambiado, ya no soy la persona de antes. La clave, Beatriz, y se lo traslado a César, es cómo diferenciamos esa situación, ¿no? Ese miedo de la ansiedad al trastorno, al contagio y sobre todo los menores, ¿no? Que es un poco, César, el tema que hoy nos está ocupando. Sí, bueno, un poco respondiendo a una pregunta que ha hecho una asistente, Alicia, respecto un poco a la diferencia, ¿no? Que podemos encontrar entre el miedo a la ansiedad, bueno, como trastorno del contagio, el COVID en niños y adolescentes. Yo creo que hay que diferenciar bien lo que es el miedo al contagio. Yo creo que lo tenemos todo, es un fenómeno natural. Yo creo que la situación que vivimos entre marzo y mayo, como se suele decir en las tiendas, le mete miedo a cualquiera. Entonces, realmente la reacción ante una amenaza es una reacción de miedo, es coherente y racional, y natural y sana. Los niños adolescentes además han visto trastocar por el confinamiento y el sufrimiento cercano, y así como el televisado, que es clave, por lo cual son vulnerables a un miedo racional al contagio y a las consecuencias. Sin embargo, dentro de ese conjunto de niños que demuestran el miedo, hay un estado ya muy específico, más intenso, de mayor duración, con mayor interferencia, con una sintomatología, como os comentaba en la charla sobre palpitaciones, tensión muscular, que les afecta en su vida personal y que genera conductas de evitación. Ahí estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad. Entonces, yo creo que es un poco por diferenciar. ¿Cómo podemos los adultos, Bea, ayudar a encauzar, potenciar, corregir el temperamento de los menores para conseguir una, diría, mejor adaptación? No sé si a la felicidad o que sean más felices o que, porque esa entraríamos en otro debate, claro, ¿qué entendemos por felicidad o qué entienden ellos por felicidad? Tú que estás en este estado de maternidad precioso, se te nota en la cara básicamente, bueno, también en otros aspectos de tu cuerpo, seguro que tienes una reflexión sobre este tema. Sí, bueno, yo creo que si habláramos ya de felicidad nos metíamos en una webinar para otro 2022, ¿no? Desde luego, antes hablábamos, ¿no? Desde el amor, desde muchas muestras físicas de afecto, desde los límites, también ponerlo, desde el ejemplo. No sé, César, si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero hay padres que, según llegan a la consulta, se muestran muy ansiosos al explicarnos las cosas, o muy evitativos, o te dejan al niño en la puerta y casi no quieren ni entrar. Es difícil, ¿no? Que el hijo se comporte de otra manera si sus padres tienen esta respuesta ante los conflictos o ante situaciones. ¿Cómo educarles? Pues en las cosas más niñas, en los pequeños detalles. A mí me parece que viajando
haciendo cosas nuevas, cosas que uno sabe que por lo pronto a sus hijos no tienen por qué gustarles. Si, por ejemplo, somos aficionados a la cocina, cocinar algo nuevo con ellos, que sabemos que es un gusto, un sabor que nunca han probado, educar a las mascotas que hay en casa, darles una misión a los niños, ¿no? No darles todo tan fácil, ¿no? Sino pues tú vas a ser el encargado de X cosas, ¿no? O sea, yo creo que el chaval pueda sentir ya que tiene una responsabilidad y también interesarnos por sus gustos. Muchos padres, por lo menos nosotros con los adolescentes, dicen, es que yo odio el rap, yo es que odio su música, yo es que odio su ropa. No es lo importante que lo odies o no lo odies, es si no tienes temas de conversación ni ningún gusto, ni en nada te vas a acercar a él, va a ser muy difícil poder vincular. César, podemos ir a una pregunta muy directa que tengo aquí de Cristina. Dice que su hija de 11 años tiene ansiedad todas las noches por el miedo a que muera algún ser querido. Si esta situación es normal. Hombre, una ansiedad que ocurre a diario y que interfiere con los ritmos de sueño, yo considero que no es normal. Es decir, independientemente de que sea por un fenómeno, bueno, pues probable, ¿no? Sobre todo en esta situación en la que nos encontramos. Yo considero que como mínimo es de consideración y evaluación por la pediatría de atención primaria. Que no es poca cosa, ¿no? Por cierto, hablando de eso, coordinación más ágil y efectiva entre salud mental, servicios sociales y red de orientadores. Por favor, dice Ana María. Más recursos personales, trabajando juntos por los menores. Soy orientadora en un IES, en Madrid, precisamente. ¿De acuerdo, Beatriz, con una petición como esta de coordinación más ágil, más efectiva? Sí, desde luego. A mí me parece, lo he comentado, ¿no?, en la charla, que los profesores, los orientadores son clave para nosotros porque les conocen. E incluso muchas veces los niños nos hablan de profesores que les tenían en primaria o hace años, ya no están en la materia presente, pero que hablan con mucho cariño de ellos. Son buenas, ¿no?, las reuniones. Es cierto que a veces yo creo que nos falta tiempo a todos, vamos todos un poco con prisas, ¿no? Y intentando sacar los casos, pero a mí sí me parece que, claro, que una labor entre ellos y nosotros, igual que con el médico de familia, con el pediatra, con los entrenadores, siempre nos va a ayudar. Al final es su entorno. Ellos conocen el día a día, siempre y cuando no vean que van a evaluarles o que pueden desconfiar. Si el menor cree que si le cuenta algo al orientador o al profesor y puede decir una pista en clase, ahí lo tenemos perdido. Sin duda. César, estoy leyendo, bueno, desde Madrid, precioso diagnóstico el de César, su hija mantiene dinámicas propias, incluso el trastorno obsesivo-compulsivo debido al COVID, ese lavado de manos continuo, etcétera. Mari Carmen nos dice que su hijo tiene un gran trastorno de ansiedad que le impide hacer desde hace 9 meses una vida como le corresponde por la edad, que tiene 14 años, ¿no? Y que en el confinamiento fue feliz, como ha dicho César, porque estaba en su zona de confort, quizá, ¿no? Sin tener que exponerse a nada ni a nadie. La pregunta genérica sería ¿por qué cada vez, si es que es así, encontramos más casos de ansiedad en niños y en adolescentes? Bueno, yo creo que si nos referimos a los últimos 2 años, las causas son claras, porque al final la vulnerabilidad, incluso la presencia de trastornos de ansiedad en los padres, acaba recalando en un trastorno de ansiedad en los niños adolescentes. No son más que esponjas y si sus figuras de referencia tiemblan, pues ellos tiemblan simultáneamente. Respecto un poco a la mayor prevalencia, yo creo que probablemente si estos últimos 2 años hemos pues visto un poco que han aumentado todo tipo de trastornos mentales y dentro de ellos los trastornos de ansiedad, previamente, pues sí es verdad que ha habido un incremento progresivo, no tan grande como estos últimos 2 años. Pero bueno, hay muchas causas, ¿no? Es verdad que justificadas y científicas no hay muchas. Pero una de las claves que yo creo es un poco el estado de salud mental de la población en general. Es decir, no, porque los niños viven en un ecosistema de interacción. Y en ese ecosistema de interacción, muchas de las claves de desarrollo de problemática de ansiedad en el futuro depende del tipo de crianza que han tenido y de lo que han vivido los primeros años, lo cual predetermina el futuro de esos niños y futuros adultos.
Algo importante para concluir, pero que se repite y que era una pregunta genérica que teníamos para los dos. Vamos por ello a poner el punto y final para pasar al siguiente bloque. Os pido prácticamente 2 diagnósticos o 2 pautas que a ser posible no sean las mismas a propósito de cómo intentar detectar y controlar esos brotes de ansiedad, Beatriz. No es fácil porque la ansiedad a veces se enmascara. O sea, y lo decía también César en su charla, ¿no? O sea, puede aparecer desde miedos, desde evitaciones, desde palpitaciones, desde síntomas físicos. Desde luego, con mucha comunicación hacia nuestro hijo, hacia nuestra hija o hacia el menor, cuando empecemos a ver cambios en qué le está ocurriendo. Yo creo que con calma, sin forzarle, ¿no? Pero intentando sacar, ¿no? Así como tirar un poco del hilo de qué le está ocurriendo, ver también si cambia de hábitos, si empieza a dejar de hacer cosas, si ya no se empieza a regular. Antes hablaba una madre, ¿no? No duerme mi hijo, ¿no? Bueno, pues hay hábitos, ¿no? Como que parece que se empiezan a desestabilizar. Eso nos va a dar claves. El cambio de hábitos, por lo tanto, como eje y cómo actuar, César, de inmediato. ¿Cómo actuar? Yo creo que cuando nos encontramos ante, bueno, lo que yo describía también en la presentación de un trastorno de ansiedad, la clave es un poco la evaluación, la detección precoz, pero sobre todo la evaluación. Obviamente la detección precoz implica tener una cierta accesibilidad a los recursos sanitarios, sobre todo de atención primaria, y poder tener una cierta cercanía, ¿no?, con el pediatra o el médico de atención primaria y poder trasladarle un poco la problemática que tiene el niño. Ya es un primer paso. El siguiente paso ya sería, pues, en aquellos casos que precisan de una evaluación más especializada, pues el acceso a los servicios ya más especializados de salud mental. César, a disfrutar de un paseíto por Gijón, sin miedo, pero con respeto. Vale. Muchas gracias, Constantino. Con respeto, un saludo, buenas tardes. Y gracias, Beatriz, que vaya todo muy bien, que viene un Nurra en camino, pero no es un Javier. Adelanto esta primicia para que todo el mundo. Chao, César, chao, Beatriz, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, feliz Navidad. Gracias, y 12 minutos y seguimos en directo en este webinar del aniversario de Recurra Ginso. Y vamos al segundo bloque, porque claro, ¿cómo vencer la resistencia al cambio en pacientes de TCA? Pues no es fácil, ¿no? No es fácil y vamos a intentar abordarlo con Rosa Calvo Sagardoy. Doctora, buenas tardes. Doctora en Psicología Clínica, responsable de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria aquí cerquita de Madrid, digo, en el hospital La Paz, que tanto me toca visitar y me gustaría visitarlo mucho menos, que dedicará su intervención a hablar sobre cómo conseguir una mejoría en aquellos pacientes de larga evolución, esos que presentan resistencias al cambio. Rosa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, lo que pasa que me está apareciendo una cosa de que la conexión es un poquito inestable y me empezó a preocupar. ¡Ay! Está usted absolutamente perfecta. Precioso, pues. Me parece que la conexión me dice es inestable. ¡Ay! No se preocupe. Está venciendo la resistencia a la tecnología y ahora nosotros lo que no nos vamos es a resistir a escucharla. Bienvenida. Vale, fenomenal. Es su turno. Muchas gracias, cielo. Lo primero, bueno, felicitar a mis dos compañeros que han estado estupendos, la verdad, me han encantado los dos, cada uno en su estilo, en su forma de afrontarlo. Y a la organización por haberme invitado, darme esta oportunidad de aportar un poquito de conocimiento. Y también lo quiero dedicar a todos mis pacientes a lo largo de estos años y que me han dicho tantísimas veces: ay, Rosa, diles cómo nosotros nos hemos liado con el trastorno y no hemos podido salir. Explícales cómo se sale de esto, porque es tanto sufrimiento el que tiene un trastorno de conducta alimentaria. Me voy a referir, claro está, tanto a anorexia como a bulimia, como a trastorno por atracón, ¿vale? Es decir, de la infraingesta, desde las más delgadas hasta las más obesas. Para mí todas personas encantadoras y sufrientes. Entonces, bueno, voy a empezar. Curiosamente, para hablar a los peques y a sus familias de cómo lo tienen que hacer, os voy a definir algunas características que he estado observando en estos como 20 años de investigación de qué ha hecho
que algunas personas se quedaran pegadas y no pudieran ir avanzando en su camino. ¿Vale? A ver, no sé si le doy bien o no le doy, o qué me pasa. Tranquila, porque no está pasando nada más que la tecnología a veces tarda en arrancar, pero ya tiene ahí usted su primera, su segunda pantalla, lo que quiera y por donde quiera ser. Fenomenal. Bueno, he empezado con este dicho, ¿no?, de que dicen los sabios que todo cambio conlleva siempre 2 pasos hacia adelante y 1 para atrás. Es decir, el cambio no es una cosa fácil, no es una cosa sencilla. Cuando la gente busca cambiar, se cree que es simplemente desearlo y ¡hala!, y se cambia. Pues no, la verdad, no. Y los pacientes con trastornos alimentarios es complicado cambiar. Se dice que cuando nos enfrentamos a ellos tenemos que integrar conocimiento, sabiduría y un poco de arte, porque a veces es complicado el llegar a ayudarles y que salgan de donde están. Curiosamente, hay como 2 grandes grupos de pacientes de conducta alimentaria que los podemos calificar como de resistentes o no resistentes, entendiendo que todos son resistentes porque básicamente van a ser, si va bien la cosa, 2, 3, hasta 4 años como un proceso normal y progresivamente van a ir cambiando hasta algunos que por lo menos se quedan, ¿no?, en el no cambio y que son básicamente aquellos que tienen nada menos que 7 años de evolución. Ahí se suele dar como una especie de inflexión importante en la que es algo más difícil, pero yo he visto salir a gente que llevaba 20 años en el trastorno y que han tenido esperanza, ¿vale? También otro dato importante es cuando a un paciente le va mal en un sitio, mal en otro, 2, incluso hasta 3 veces que nos vaya mal con algún grupo terapéutico, lo podemos considerar más o menos adecuado. Ya cuando pasa de eso nos tenemos que plantear que quizás esas personas tienen unas dificultades de vínculo que hay que tratar específicamente, ¿vale? Y los 2 grupos, cuando los analizas, no son exactamente iguales. Quizás lo más interesante es la identificación con el trastorno, ¿vale? Por un lado, hay personas que quieren conseguir un cuerpo delgado para obtener una autoestima, pero otros a eso le dan una identidad. Yo soy anoréxica, yo soy bulímica, en vez de decir padezco un trastorno anoréxico, padezco un trastorno bulímico, he querido encontrar un poquito de autoestima estando más delgada, etcétera, ¿vale? Entonces, esa identidad con el trastorno es una cosa muy importante. Cuando analizamos a su vez este tipo de pacientes, encontramos que los que más se van a quedar en el camino o va a costar más la recuperación, son personas que son más rígidas, y os lo voy a decir porque verdaderamente esta es la variable más importante, el conseguir ser flexible cognitivamente, con una cierta tendencia a perseverar en los errores cuando los cometemos, y venga, y me he equivocado, en vez de ir hacia la solución del error, con una disminución de la capacidad de iniciativa precisamente por esa dificultad para afrontar el error, con una alexitimia, que es la ausencia de conocimiento de las emociones personales, y cuando se conocen, con dificultades verdaderamente a ver qué se ha pasado esto, con dificultades de regulación emocional. Bueno. No sé por qué se va ahí. A ver si lo logro y lo hacemos bien. Que si tengo que enseñar que lo importante es afrontar el error, pues qué bien que me está pasando y así lo afronto, ¿vale? Pero muy bien, Rosa, muy bien. ¿Y qué hace que nos resistamos al cambio? Pues fijaros que una cosa importantísima de la resistencia al cambio es el propio proceso. O sea, el propio proceso de cambio ya es complicado para todos. Pero además tenemos esta sociedad volcada al cuerpo delgado, algunas características que ya os estoy explicando de rigidez, algunas características de la familia, quizás a veces lo que se ha llamado unas familias demasiado amalgamadas, demasiado unidas,
que no dejan espacio para la individualización de cada uno de los personajes de la familia. En ocasiones, las responsabilidades del equipo terapéutico que realiza el proceso o muy precipitadamente o exige cambios antes de que el paciente esté preparado para ellos, o, por supuesto, la confluencia de todos ellos. Todo cambio, desde luego, es una oportunidad, pero a todos nos cuesta cambiar. A todos nos cuesta cambiar. Siempre que vamos a iniciar un cambio hay una lucha de fuerzas, ¿no?, opuestas, y el sistema va a intentar mantenerse como estaba, ¿vale? Le cuesta el dejar, sobre todo en aquellos que tienen, y vuelvo, fijaros otra vez a la rigidez y a la inflexibilidad, como norma de comportamiento. Es decir, una vez que se ha dado una norma, no, esto es así y esto es así. Bueno, esto es así, pero quizás visto desde otro lado puede ser de otra manera. Entonces, esa capacidad de ponernos en el espacio del otro, de afrontar una cierta ambigüedad en la vida, de no creer que tenemos toda la razón, que igual el otro también tiene razón. Eso, aparte que nos ayudaría mucho a que nuestras familias, sociedades fueran mejores, porque no estaríamos siempre intentando eliminar al de al lado, pues nos ayuda enormemente a plantearnos soluciones alternativas a lo que nos ocurre. También el cambio necesita esfuerzo, no es una tontería decir, "Hala, pues a cambiar". No, exige esfuerzo y exige otra característica muy importante y que no se suele tener en cuenta, que es la sensación que tiene la persona que necesita cambiar de ser capaz de hacerlo, lo que se ha llamado en psicología la autoeficacia. Y cuando nosotros tenemos unas creencias de que o no vamos a poder o no servimos, o entonces el cambio no se va a dar. O sea, esa posición personal nuestra es muy, muy importante. El paciente tiene que sentir que es capaz de empezar a hacer esos procesos de cambio. Dentro del ámbito de lo que sería el cambio terapéutico respecto a los TCA, tenemos una cuestión que se ha visto que está muy afectada, que es el procesamiento emocional y el refuerzo, de dónde los pacientes encuentran refuerzo y cómo regulan las emociones. La primera es importantísima, la regulación emocional. Añadido a eso, os quiero señalar esta sensación que tienen todas las pacientes de esa falta de valía personal. Ya no es autoestima, es que es mucho más, es que son personas que se consideran que no valen. Y eso dices, pero si han sacado unas notazas, si son personas hábiles, da igual. El sentimiento profundo de incapacidad lo tienen tan arraigado que cuesta muchísimo sacarlas de ahí y llegarlas a que ellas se vean capaces de hacer lo que sea que tienen que hacer. Os he hablado ya de las dificultades de apego, que tiene que ver con el vínculo que se establece. A veces ha habido apegos complicados y algunos conceptos sobre la vida. A mí me gusta mucho destacar esta situación, además de la apariencia tan importante, de quedar bien, de ser delgado, exitoso, también esa cosa de evitar continuamente lo negativo. No lo he puesto aquí, pero para mí es fundamental, ¿no? Se le ha llamado evitación experiencial negativa, es decir, la idea de que nosotros como seres humanos tenemos que estar todo el rato bien y que no nos puede pasar negativamente nada malo y que en cuanto nos pase, ¡pum!, a quitárnoslo de encima, en vez de entender por qué lo tenemos, comprenderlo y desde ahí quizás cambiarlo. A pesar de todas estas cosas, yo hoy me voy a referir en la última característica y es en la inadvertencia que tenemos todos, toda la población mundial, a mi juicio, del sustrato emocional de la comida, de lo que significa la comida. Desde el punto de vista psicológico, la comida es un acto de comunicación sin palabras, desde el primer día, ¿vale? El comer bien alimenta al alma, eso es muy importante. ¿Qué es nutritivo? No solo los alimentos, sino aquello que nos proporciona bienestar, sensación de plenitud y de lo que nos hace crecer personalmente, ¿vale? Fijaros que cuando nos cogieron para comer el primer día de nuestra vida, nos dieron lo que yo he dicho, las 5 Cs positivas: calor,
cuidado, seguramente nos canturrearon, no, y nos mecieron, nos dieron cariño, nos dieron compañía y el cerebro lo asoció. Estoy viendo a Constantino y me estoy preocupando. A lo No, no largo se preocupe porque se la escucha bien, simplemente porque le pido que resumamos en la medida de lo posible el término a para eso me contestar todas las refería, preguntas, todas las a preguntas. eso me refería. No, 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 Bueno, que usamos tranquilidad. la comida para enseñar nuestros sentimientos a los demás, que dar a comer es un acto social fundamental donde algunas personas logran integrarse y se vinculan, y eso lo expresamos en el lenguaje, ¿no? Lo decimos: "Ay, es que esta persona es que se me atraganta". Todo lo emocional está asociado al comer, casi todo, ¿eh? "Y qué rica está para comérsela", etcétera. Cuando esto no ocurre, tiene unos efectos devastadores. Hubo un experimento muy famoso, de los niños soldados, bueno, pues creo que era Barbarroja o algo así, que quiso hacer un experimento de crear, soldados maravillosos y para no afeminarlos decidió meterlos en una maternidad, asearles con lo mejor de la época, pero la orden era que no se diera ninguna muestra de cariño a los niños, de ninguna manera. Todos los bebés murieron en unas semanas y se les atribuyó a que había habido una bacteria. Gracias a Dios, Spitz, que es un psicólogo eminente suizo, hizo unas investigaciones y encontró que la causa de la muerte era la ausencia de estimulación afectiva. A los niños que no se les da afecto en los cuidados y cuando se les alimenta, quedan tan profundamente dañados que suelen morir, ¿vale? Entonces, acordémonos, la comida nos da vida, calor, sabor, cariño, compañía, emociones. La vida, si no comemos, no vivimos. Pues nada, a comer. Ah, y os pongo aquí un but, ¿eh? ¿Hay algún efecto colateral? Sí. Si solo finalmente la comida es la única respuesta de refuerzo y bienestar, entonces se hace una adicción a la comida perniciosa. Una adicción para evitar situaciones como suplencia de carencias, sustitución verbal del cariño que tenemos, compensar los sinsabores, porque Pseudomorales, fíjate con cuánto negrito que no come y ahora pues cómo vas a tirar eso y a comer todo, etcétera, etcétera. Bueno, todos hemos comido de esta manera por alguna razón, alguna vez, y eso en sí mismo no es malo, ¿no? El problema, como os insisto, es cuando es único. Bueno, pues entonces vamos a evitar el disfrute de comer. Y yo os digo, pues tampoco, tampoco. Lo que tenemos es que sumar. ¿Y qué tenemos que sumar? Un concepto que me salió cuando estaba en Santa Cristina, que es este de recibir calorías emocionales. Lo que busca la mayoría de la gente en la comida, que no es la parte nutritiva de la comida, es ese calor emocional, eso que recibimos en ese primer día de la infancia, cuando nos acunaron. De hecho, los emigrantes, ¿no? O los estudiantes que se van a otros países y tienen esa necesidad de comer las comidas de tu tierra, de tu casa, porque te sientes acompañado, querido y recordado en esa situación. La más importante, fijaros, de estas calorías emocionales, me parece a mí que es la de notar que vales, que los padres hayan logrado hacer a sus hijos sentir que valen, que son personas protagonistas de su vida y que tienen valía en sí mismo. Con eso tenéis asegurado cantidad de cosas que van a prevenir el hecho de que se vaya a un trastorno alimentario, bien en exceso, bien en defecto, para eliminar la situación, ¿no? También la utilización de técnicas meditativas para incrementar la autoconciencia, para saber qué estamos ocultando con la comida, porque la mayoría de la gente, por no deciros todos nosotros, ni lo sabemos. O para regular esa emoción, ese malestar. Has estado mal con el jefe, llegas a tu casa y te vas a la nevera y no te has dado ni cuenta que vas a ello, ¿vale? Y aplicarlo a cocinar y a comer con conciencia plena, dándote cuenta de los sabores y sobre todo dándote cuenta de la repercusión que tiene esa comida en tu cuerpo, porque eso te va a permitir hacer un trabajo esencial para eliminar el trastorno alimentario, que es notar el hambre y la saciedad, porque aunque os parezca mentira, las personas con trastornos alimentarios no saben sentir ni su hambre ni su saciedad, sobre todo. Por tanto, no saben cuándo parar
y tienen pavor a empezar a comer en la variable anoréxica, se van en la variable bulímica, aunque luego lo tratan de quitar, y el trastorno por atracón que nos da esos pesos tan excesivos. Entonces, como final, la alimentación consciente, si se realiza con cariño, como un acto de amor propio o ajeno, es definitivamente sanadora y nutritiva y tiene que estar siempre acompañada de ese desarrollo personal profundo que nos hace que somos algo más que un cuerpo y que hay cosas en la vida que merece la pena conocer y disfrutar. Y con esto termino. Muchas gracias, Rosa. Me he retirado discretamente porque estaba leyendo uno de los tuits de María que dice lo siguiente y que suscribo plenamente. Tu exposición está siendo brillante y es una pena que te estén metiendo prisa. La prisa, muchas gracias. La prisa es mía, por lo tanto, María, qué razón tiene usted y gracias por estar con nosotros. Y la exposición efectivamente es brillante. Sobre todo, Rosa, porque fíjate, no me lo había planteado así, pero me voy a quedar como periodista con esa expresión que has utilizado con todo el cariño del mundo, que es recibir esas calorías emocionales, ¿no? Me acordaba de mi madre y me acordaba de mis amigos, ¿no? De una comida entre amigos, de mi primera quizá comida, como hacía referencia, ¿no? Pero qué difícil ese hilo de luego irte a lo que se convierte en un trastorno. Eso es. Si es único, se acabó lo que se daba. De niño tiene que ser casi único, asociado al cariño maternal y del padre y de los hermanos. Pero luego, como seres humanos, tenemos que evolucionar. Dice María del Mar que le encanta también el concepto de calorías emocionales, qué importante el apego, los vínculos para la salud mental. Variables que más facilitan la recuperación de un trastorno de conducta. A mi juicio, 3. Flexibilidad, expresión emocional y clima familiar positivo. Dejemos de corregirnos. Estamos hartos de que nos corrijamos. Dios, en casa, quítate los zapatos y sé feliz. Santo cielo, eso va a hacer que las cosas vayan mucho mejor. Tenemos que descalzar a veces nuestros propios complejos. Totalmente. Quedarnos con los pies libres. Consejos para una familia si creen que su hijo está sufriendo un trastorno de conducta alimentaria. Vale, primero, tranquilizarse y no acusar. A nosotros nos parece, nos ha ocurrido, si hay dudas, pedir, a mí no me gusta llevar a tratamiento, sino pedir una consulta de opinión. Vamos a que alguien que sepa haga que nos vea, que vea las dos versiones y que nos diga si nosotros, hija, estamos neuras y resulta que esto no es un trastorno alimentario y te estamos haciendo mal, nosotros lo escuchamos y lo dejamos de hacer. Pero si hay algo, nosotros como padres necesitamos saberlo, aunque sea para descartarlo, para que nos digas que somos pelmas. Vamos a hacer esa consulta de opinión. Vamos a dejar que la chica o el chico expresen lo suyo, siempre dejando ese espacio personal para que lo puedan expresar y ellos dando su versión, pero los dos, que no vengan nunca. A mí no me gusta ver a las familias solas al principio. Uy, me da una cosa porque es como hablar de alguien sin presencia de alguien. Ay, no. Aunque tengan 12 años, yo he pedido permiso a gente de 10 y 12 años y les he dicho, ¿te importa que vea a tus padres? Y los padres decían, ¿pero cómo le pides permiso a mi hija? Digo, porque es su intimidad. Entonces, esa posición en la que tú escuchas lo que te está diciendo y le dices, venga, vamos a ver qué nos dicen, eso ayuda a mucha gente a que en un momento determinado diga la chica, porque eso ya sería cuestión del profesional que lo ve y sabe manejarlo. Venga, voy a entender qué me está pasando, aunque sea porque me han visto que estoy triste. Y una cosa importantísima, por cierto, no voy a decir 100% porque es una exageración y no hay nada que sea del 100%, pero casi rozando al 100%, de la mayoría de las personas que tienen un trastorno alimentario,
han recibido algún tipo de acoso. Pero no se ha enterado nadie. No se ha enterado nadie, desgraciadamente no se ha enterado nadie, porque ellas son capaces de aguantar el sufrimiento que llevan dentro con una sonrisa, engañando al resto de que aparentemente no está pasando nada, y están con un nivel que cuando te cuentan lo que ha pasado dices, madre mía, madre mía. Rosa, la última, que se nos va el tiempo, que viene Celso Arango ya apretando y le vamos a dejar que nos diga algo, alguna cosita. Pero la pandemia, digo por un poco el hilo conductor, ¿no?, que nos ha tenido durante todo este 10º aniversario de Ginso, ha favorece la evolución de este tipo de trastornos, supongo, de una manera clara entre los mayores. Ha favorecido, efectivamente, ha favorecido de una manera clara. Pero yo os diría con una cosa que me vais a decir, jolín, es que nos pides demasiado. Vamos a ver. Cuando empezó la pandemia todo el mundo dijo, no, no vaya a ser que cojamos peso al no hacer ejercicio, vamos a comer sano. Ay, le tengo un poco yo de manía a lo del comer sano. Porque comer sano muchas veces es comer de una manera un poco restrictiva. Y cuando digo restrictiva no digo de cantidad, digo de variedad. Entonces, hay que comer sano de una manera moderada, de una manera, como decía Aristóteles, ¿no?, en el medio de la virtud. Porque si no, nos vamos al otro lado y nos incrementamos por el miedo a engordar, resulta que te vas al otro extremo y generas un trastorno incluso más grave. Entonces, ¿y si buscamos un poquito más de equilibrio y moderación? Creo yo. Entonces, quizás no hubiera sido tanto. Pues quizá sí. Me voy a despedir citando, ¿eh? Yo no digo nada, yo solo leo lo que estoy viendo en pantalla. Rosa, que existan profesionales con esta sensibilidad es brillante, dice Alfonso. Ana María Ruiz dice, eres maravillosa, Rosa, si me lo permites. Y cita, el menor y su intimidad. Pedir permiso al menor. Un aplauso, estupendo. Así que aquí te lo dejo. Muchas gracias por habernos acompañado. Adiós, cielos. Adiós. Feliz Navidad y un beso muy igualmente. Chao. Gracias, Rosa. Nosotros seguimos, decíamos que teníamos que ir sin solución de continuidad a esta clausura, son las 6 de la tarde y 37 minutos, y que la vamos a ver en pantalla de vídeo. Recoge la intervención de Celso Arango, que como saben es el director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental y jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y el Adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Está ahora mismo en los premios ABC Salud recogiendo su galardón a Médico del Año. Celso nos va a dejar su ponencia, pero desde aquí también le mandamos un beso muy fuerte y la enhorabuena de todo el equipo de Recurra Ginso. Es también uno de los grandes y merece la pena escucharle. Así que, Celso, bienvenido, enhorabuena y buenas tardes. Muchas gracias por la amable invitación para clausurar estas jornadas y para mí es un verdadero placer estar aquí. Siento muchísimo no poder estar en persona, me hubiese encantado, pero una cita inexcusable me ha impedido hacerlo. Tengo que decir lo primero que quiero felicitar a Javier Urra y a todo su equipo por el increíble trabajo que están haciendo con los niños y adolescentes de esta comunidad, de este país y todos los programas que han puesto en marcha porque realmente han mejorado muchísimo la calidad de vida de muchos de estos niños y de sus familias, así que enhorabuena. Se me ha pedido que en los próximos 7 minutos les hable sobre un tema que a mí realmente me apasiona y en que pues, más tiempo probablemente dedico de mi vida, ¿no?, intelectual, en carrera investigadora y también programas clínicos en el sitio de trabajo, en el Gregorio Marañón. Es el de la prevención. Y hay muchos tipos de prevención. Nosotros, lamentablemente, estamos sobre todo acostumbrados dentro del campo de la psiquiatría, de la salud mental, a la prevención terciaria en la que, pues, parapetados en las camas de los hospitales, estamos esperando, o de las residencias, estamos esperando a que aquellos niños, adolescentes, adultos con un trastorno mental crónico tengan una recaída y necesiten una serie de cuidados especiales y, en muchos casos, hospitalización, ¿no? Tenemos que ser más ambiciosos desde el punto de vista de la prevención. Tenemos que apostar más
por la prevención secundaria, que supone detectar tempranamente los casos para mejorar su pronóstico y evitar complicaciones y que se cronifiquen, y de lo que les voy a hablar fundamentalmente, que es la prevención primaria. Y la prevención primaria, que puede ser universal o selectiva en un grupo de alto riesgo, no es más que el reducir factores de riesgo, que conocemos por muchos estudios en estas últimas décadas, que aumentan el riesgo de trastornos mentales, para evitar su aparición. Por lo tanto, lo que conseguimos es disminuir la incidencia, disminuir el número nuevo de casos. ¿Y es eso posible en psiquiatría? Y la respuesta es sí. Y es sí con mayúsculas y sin ningún titubeo. Como lo es en otras áreas de la medicina, es posible disminuir los casos de diabetes, es posible disminuir los casos de infarto de miocardio, es posible disminuir los casos de accidente cerebrovascular, es posible disminuir los casos de infarto de miocardio, ¿no? Pues también es posible disminuir los casos de trastornos de la conducta, disminuir los casos de esquizofrenia, disminuir los casos de trastorno bipolar, de depresión, de suicidio, etcétera, etcétera. Y además, una pequeña inversión en prevención primaria va a evitar un gasto muy grande personal, de sufrimiento, funcionamiento económico, de recursos, en una prevención terciaria cuando las cosas ya son demasiado tarde. Y hay un concepto que es fundamental que entendamos, sobre todo aplicable a nuestro campo, que es el de la ventana terapéutica. Miren, una ventana es algo que se abre y se cierra. Y cuando está cerrada no deja pasar el aire y no deja pasar la luz. Y eso es lo que sucede con muchos de los tratamientos que intentamos dar, que cuando los damos ya no son eficaces. Cuando uno nace con hipotiroidismo congénito, con esa prueba de talón que nos hacen a todos, pues nos pueden dar hormona tiroidea los primeros días y no va a haber ningún daño. Nos dan hormona tiroidea un mes más tarde y el daño en el cerebro ya está hecho. Y lo verán ustedes incluso más fácil si les digo que una misma intervención psicoterapéutica, con los mismos psicoterapeutas, con la misma gravedad de niños que tienen autismo, tiene una eficacia global de un 40%. Pero cuando yo divido esos niños en aquellos que tienen menos de 60 meses de edad o más de 60 meses de edad, lo que veo es que en el grupo de niños pequeños esa intervención tiene una eficacia del 60% y en el otro, de niños mayores, solo del 10%. Y lo único que varía es la edad a la que se recibe la intervención. Por lo tanto, ventanas que se abren y ventanas que se cierran. Es fundamental que si hablamos de prevención primaria, teniendo en cuenta que el 50% o más de los trastornos mentales aparecen antes de los 18 años de edad y que el 70% de todos los trastornos mentales aparecen antes de los 24 años de edad, que por definición, si es prevención primaria, hagamos esa prevención en las primeras etapas de la vida. Y cuando digo primeras, no me refiero solo a los primeros años de edad, me refiero incluso antes, me refiero a antes de la concepción. Por ejemplo, el que las madres, antes de quedarse embarazadas, los padres, antes de que sus mujeres se queden embarazadas, estén estresados, aumenta el riesgo de problemas de salud mental a lo largo de la vida. El que consuman cannabis antes de la concepción aumenta el riesgo de trastornos mentales, y no solo en esos niños que van a nacer de esa padre y esa madre, aparecen un aumento o un mayor riesgo de trastornos de conducta, de comportamiento, etcétera, 3 generaciones más allá. Por lo tanto, fundamental lo que aparece antes del embarazo. Y también durante el embarazo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, los malos tratos o otros traumas que aparecen durante el embarazo aumentan el riesgo no solo de trastornos que pueden aparecer en el momento del nacimiento, como discapacidad intelectual o autismo, sino el riesgo de trastornos mentales a lo largo de la vida, 20, 30, 40 años más tarde. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la edad parental o la edad maternal, siendo más importante todavía la edad de los padres. Por ejemplo, el no tomar vitamina D durante el embarazo aumenta también las posibilidades de trastornos, por ejemplo, trastornos psicóticos. Lo que sucede durante el parto es también muy importante. Y cuando los partos son traumáticos, por ejemplo, hay una hipoxia cerebral, una falta de riego de oxígeno que llega al cerebro, va a haber un aumento de trastornos mentales, del neurodesarrollo, pero también patologías que aparecen a lo largo de la vida muchos años más tarde. Y lo que sucede en el colegio también es muy importante.
Y les estoy hablando, si se fijan ustedes, de factores de riesgo que son prevenibles. Yo no les hablo de factores genéticos, que también los hay, pero que a día de hoy no podemos hacer terapia génica. Todos los factores de riesgo de los que yo les estoy hablando se ha demostrado que se pueden reducir. Y con esa reducción irá asociado una reducción también de la incidencia del número de nuevos casos de esas patologías mentales. Algo muy importante también es el acoso escolar, el acoso y el maltrato infantil. Miren, cuando un niño recibe acoso escolar, tiene más del doble de posibilidades de cometer suicidio a lo largo de la vida, más del doble de posibilidades de tener un trastorno psicótico a lo largo de la vida. Y cuando además de ese acoso escolar se da un maltrato, se multiplica por 6 frente a la población general las posibilidades de tener un trastorno mental o sintomatología psicótica, por ejemplo, a lo largo de la vida. ¿Se puede reducir el acoso escolar en los colegios? Claro que se puede reducir con campañas y programas específicos que están diseñados específicamente para mejorar la convivencia escolar, mejorando un clima educativo a través de un aprendizaje socioemocional, de empatía, de reconocer a otro que sufre y intentar darle apoyo, en respetar la diversidad, en gestionar la frustración, en gestionar la pérdida, ¿no? Algo que estamos viendo ahora mucho con nuestros niños y adolescentes, con lo que ha pasado con el confinamiento y esta pandemia. Son aspectos que se pueden mejorar. Se puede disminuir el maltrato infantil, hay programas específicos de entrenamiento parental, ¿no? Mucha de esta violencia es intrafamiliar, que así lo demuestran. Como también se puede reducir el consumo de cannabis en adolescencia, que es otro factor de riesgo para tener trastornos mentales a lo largo de la vida, ¿no? Y hay distintas campañas de formación, de educación, ¿no? Hablando sobre los efectos secundarios, los riesgos a medio y largo plazo, que se ha demostrado que pueden reducir el consumo de cannabis en esta población específica de la adolescencia. Por lo tanto, distintas intervenciones en distintos momentos de la vida van a hacer que disminuyan los factores de riesgo y disminuya la incidencia de nuevos trastornos. Y eso es ambición realista desde el punto de vista de algo que se puede hacer. Y no solo se puede hacer, sino como nos recuerdan de forma repetida nuestros compañeros economistas de la economía de la salud de la Escuela de Economía de Londres, es coste eficiente. Por ejemplo, por cada libra que yo invierto en aprendizaje socioemocional en las escuelas, el retorno es de 87 libras. No solo porque van a ser niños más sanos y más sanos mentalmente, sino porque hay menos problemas con la justicia, son más productivos, tienen una mayor capacidad, ¿no? de conexión, de productividad, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, estas medidas no solo mejoran la calidad de vida y la salud de los ciudadanos, sino que además consiguen a la vez ahorrarle dinero al sistema público. Acabo recordando lo que nos dijo Frederick Douglass, que es más fácil construir un niño fuerte que reparar un hombre quebrado, ¿no? Y que lo que se nos va en uno y en otro, pues la verdad es que no, eso es lo que decía al principio de esa piedra, que con una piedra más pequeñita tiene mucho más peso que otras muchas piedras. Pero lamentablemente hasta ahora esto no es así. Yo espero realmente que cambie. No hemos escuchado a nuestros sabios y no hemos escuchado a sabios como don Juan de Palafox y Mendoza, que a principios del siglo XVII nos decía que los gobiernos los estados que se gobiernan en lugar de la prevención, ¿no? Utilizan el poner tiritas, ¿no? Y los remedios, pues están abocados al desastre, ¿no? Y abocados al desastre estaremos si seguimos intentando mantenerlos en esa prevención terciaria cuando ya es demasiado tarde. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Arango, por habernos acompañado y por habernos dado pie a la clausura de esta última sesión de webinar de este 10º aniversario de Recurra Ginso, última en el año, en el 2021, porque Javier Urra es de esos que por ahí le debo tener. Don Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido y admirado Constantino Mediavilla. ¿Está usted feliz? Estoy agradecido. Estoy mucho más que feliz. Feliz suele ser una cosa... Bueno, sí, si es compartido, sí. Déjame, Constantino, que diga una palabra. Hemos tenido 7 webinars. Se nos acaba el 21.
Me voy a quedar con una frase de todas las webinars. Se ha dicho hoy, y lo ha dicho una mujer, que qué dice y cómo lo dice. Rosa, somos más que un cuerpo. Somos más que un cuerpo. Y esto es lo que yo quería. Hoy, Beatriz ha hablado de la complicidad, de la posibilidad de involucrar a la familia como algo esencial de un terapeuta. Hoy César Luis ha hablado de la situación difícil de la salud mental infanto-juvenil. Hoy la mencionada Rosa Calvo ha hablado del sustrato emocional de la comida, de la alimentación consciente. Y hoy Celso Arango ha puesto el broche final, Constantino. Y lo ha puesto mientras está recibiendo el premio otorgado por el diario ABC al mejor, no psiquiatra, sino al mejor médico de España. Mi enhorabuena al jurado porque ha acertado y porque es una bellísima persona. Cuando yo tuve el primer infarto de miocardio, me dieron a Gregorio Marañón y me pusieron 3 esteros. Él subió y se puso al lado de mi cama, pero estuvo muchísimo tiempo. Pero por la tarde hizo que otra compañera suya también me acompañara. Quiero decir esto que nos enseñó Marañón, que la mejor herramienta que tiene un profesional de la sanidad, de la salud, es una silla para estar cerca del paciente. Y él ha hablado de apostar por la prevención primaria, por la ambición realista, coste eficiente. Sí, Constantino, yo hoy estoy muy, muy feliz y estoy aquí con Jesús Villanueva y con todo el equipo. Quiero agradecer a María, a Cristina, a Arana, a Alicia Santos, a tantas y tantas gentes. Quiero agradecerte muy particularmente a ti, Constantino, por dar la mejor de tus caras cuando a veces tu estado de salud no ha sido el mejor y cuando has recibido alguna noticia difícil minutos antes de una webinar y la has afrontado como tú eres. Hoy hablaba de fortalecer el carácter, decía nuestro amigo Celso, el carácter de un niño para que pueda afrontar lo que es la vida, que no es fácil, y no quebrarse de adulto. Y a mí me toca lo más bonito, que es hacer un repaso mínimo de esta webinar. No nombraré en ninguna de las 7 webinars a Constantino Mediavilla, que ha sido el ensamblador de todas ellas, ni a mí, que me ha tocado simplemente decir las últimas palabras. Pero el 28 de enero se habló de los 10 años combatiendo la violencia filioparental y los principales aprendizajes. Y ahí estuvieron desde Navarra Juana Azcárate, de Asturias, Asunción Tejedor, estuvo nuestro queridísimo Eduardo Atalés, estuvo el presidente del Consejo General de la Psicología, que fue quien creó, Paco Santolaya. Fijaros que temas el 11 de marzo. ¿Cómo abordar la depresión? La depresión. Ya estamos ahora hablando de Verónica Forqué y estamos hablando de la desesperanza, pero sí esa depresión paradójica infanto-juvenil desde una perspectiva integral. Y ahí estaba Ángel Peralbo y Beatriz Camporro y María Jesús Rodríguez y clausuró Juan Antonio Planas desde Aragón. El 22 de abril nos fuimos a los retos de la crianza y a la educación en el contexto de la adopción, con Alberto Buale, en este momento director del Centro Terapéutico de Recurra Ginso, igual que digo que está aquí Jesús Villanueva, que es su director y coordinador de la Clínica de Salud Mental, Javier Mújica, Montse la Pastora, Beatriz Benítez y clausuró Antonio Fernández. Siempre unidos con las instituciones, siempre aprendiendo. El 3 de junio nos fuimos al acoso escolar. La causa, según la Asociación de Pediatría Norteamericana, que lleva a más suicidios infantojuveniles junto al ciberacoso. Cómo caminar de manera conjunta hacia la convivencia. Y estaba esta persona que nos está proveyendo de todo el material y que hace un seguimiento continuo para que salgan bien las webinars, que es Cristina Arana. Y estaba Franco Orbí y Guillermo Cánovas, e Isabel Serrano, David Lafuente y clausuró Pilar Ponce. El 23 de septiembre hablamos de los trastornos de conducta, del ya tan conocido TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, de la patología dual en niños y adolescentes, de identificación y abordaje. Y estuvieron clásicos como Amado Benito, gente mucho más joven como Mercedes Bermejo, como Antonio Dieguez, gran psiquiatra, como el mencionado Jesús Villanueva y clausuró Marta Marván.
Ya más próximo, el 11 de noviembre, la tecnología como aliada en salud mental y violencia de género. Y ahí, Enrique Martínez, Teresa Bohemo, Yolanda Coronel, Mario Fernández y el también director general Nikolai Yordanov. Hoy, prevención y abordaje de los trastornos de ansiedad y la conducta alimentaria en menores. Beatriz Urra, César Luis de la Garza, Rosa Calvo Sagardoy, y Celso Blanco. Siete webinars en un 10º aniversario del programa Recurra Ginso. Ginso, una asociación sin ánimo de lucro. 12.000 chicos han pasado por sus centros, en Oria, en La Marchenilla, en Teresa de Calcuta, en Recurra Ginso, siempre creando, siempre buscando. Ahora mismo vengo de estar con el director general de Infancia para darles ideas, para escucharles a ellos y para seguir haciendo cosas en favor, como no, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Sí, Constantino, muy feliz de acabar este webinar y ¿para qué nos vamos a engañar que tú y yo nos conocemos bien? Muy ilusionados de ponernos mañana a decir, oye, ¿y qué hacemos en el 22? Porque a la vida hay que ponerle pasión. Y me gusta la gente de 93 años que habla del futuro y me disgustan los jóvenes de 17 que me dicen, yo ya estoy de vuelta. Constantino, tú y yo estamos de ida y por lo tanto, junto con Alicia Santos y todo el equipo, con Alfredo, con Lola, seguiremos haciendo muchas cosas, Dios mediante, en el 22. Desde luego, de tu mano. Muchas gracias, Javier. Tenemos 3 minutos para llegar a las 7 y aquí somos exquisitos en el uso de los tiempos. A veces falta tiempo para poder contar cosas, pero a veces una mirada, un gesto, dice más que un PowerPoint entero. Eso lo hemos vivido aquí. Lo hemos vivido en algo que nació casi como una ilusión, se ha convertido en una realidad. Ha sido muy bien acogido por todos ustedes y, por lo tanto, les queremos dar las gracias hoy, de verdad, que nuestra felicidad, nuestro agradecimiento sea también el suyo. Gracias a Recurra Ginso. Y vamos a terminar con una sola frase que igual Javier suscribe. Todos seguramente los que estamos hoy aquí nos hemos equivocado alguna vez en la vida. Seguro. No una, muchas. Pero todos tenemos algo en común de cara a ese 2022 y los que vengan, que es seguir aprendiendo. Y seguimos aprendiendo día a día. Don Javier, como a usted no le podía poner en el capítulo de agradecimientos el primero, porque son muchos los que han trabajado, déjeme que le ponga el último, pero que le diga gracias de corazón. Un beso. Aquí no acaba nada. Volvemos y nos encontramos el nuevo año. Feliz año nuevo a todos. Felices fiestas. Salud y suerte. Buenas tardes.